Hoy hablaremos acerca de la cosmobiología, que es la entrada de la primavera, acontecimientos en la capa E de la ionosfera, diferentes calendarios y la nueva era. Vamos a definir la cosmobiología como una ciencia interdisciplinaria que estudia los efectos sobre el ser humano, los cuerpos orgánicos y las estructuras organizadas causadas por las fuerzas, las energías y los movimientos de la Tierra y de los demás cuerpos espaciales. La primavera comenzó el 20 de marzo para este año. El Sol entra en el signo de Aries, que es el punto vernal, y lo hizo a las 5:37 minutos, 25 segundos, con respecto al horario de República Dominicana y Puerto Rico. El primer amanecer ocurrió más o menos a 10 grados a la derecha de San Juan, Puerto Rico. Encima de la capa E de la ionosfera, conocida como la capa Kennedy-Heaviside, alrededor de los 100-130 kilómetros de altura, hay un movimiento de millones de amperios que van circulando y precisamente cuando comienza la primavera, por eso decidimos hablar este tema. Y eso se conoce como el electrochorro ecuatorial, en sus siglas en inglés EEJ. Es precisamente en primavera donde hay un flujo mayor de electrones en la capa E de la ionosfera, según los científicos de Radio Observatorio de Jicamarca en Perú. Y según ellos, el electrochorro ecuatorial es un dispersor de ondas electromagnéticas altamente eficiente, con posibilidad de utilizar ondas portadoras en la frecuencia de VHF. Tenemos un año de pandemia. La pandemia trajo cosas positivas, como por ejemplo, recordando aquella frase, cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras, como dijo Tito Livio. Fíjense también lo que dice Laura Félix con respecto a las aplicaciones educativas virtuales, cómo ha cambiado antes y después de la pandemia. En el antes y en el después del desarrollo de la formación virtual, he visto lo que ha cambiado. Incluso nosotros, los que desde antes de la pandemia, de esta situación, venimos dando clases virtuales, hoy día damos clase totalmente diferente a como dábamos clase anteriormente. Existe una mayor demanda de tecnología educativa y desarrollo de habilidades para adolescentes. Eso implica un mayor desarrollo de aplicaciones en redes y otras aplicaciones que han disminuido en su demanda. Pero también ha habido desarrollo de nuevas tecnologías que no se usaban. Hay un mayor desarrollo de la electrónica que implica ahorro de tiempo, vida. De 347 líderes en la industria norteamericana, el 63% hará una transformación completamente digital. La automatización en sus negocios. El 59% incrementaron su productividad por aplicaciones de equipo, o sea, lo que le llaman el team, trabajo en equipo, que es algo de la nueva era. El calendario romano empezaba en primavera porque estaba adaptado a las campañas militares. Existen ciertos calendarios religiosos, por ejemplo, el judío, que originalmente comenzó en el otoño, el musulmán, que se inició en verano, el 16 de julio del año 622. Los nombres de los meses, como octubre, noviembre y diciembre, provienen del calendario romano y significaban el mes 8, el mes 9, el mes 10, respectivamente. El calendario gregoriano, elaborado por científicos de la Universidad de Salamanca de aquella época, y apoyado por el Papa Gregorio XIII, al jueves, que era el calendario juliano que se usaba, 4 de octubre de 1582, le sucedió el viernes gregoriano, 15 de octubre de 1582. Colón no lo conoció nunca,
no todos los países lo adoptaron. Por ejemplo, Reino Unido no lo adoptó hasta 1752. Rusia no lo adoptó hasta la Revolución Bolchevique. Colón no regresó de sus viajes en el año de 1493, como dice la historia. Es un error histórico, porque Colón no tenía el calendario. Él regresó en el año 1492, porque el calendario de Colón cambiaba el año cuando iniciaba la Semana Santa. Y como él regresó el 15 de marzo, todavía el 15 de marzo no era cambio de año, sino un poco después, cuando comenzaba la Semana Santa, ahí cambiaba el año. En fin, hay otros factores como el delta T, que mide la diferencia entre el avance constante e inexorable del reloj y la rotación real de la Tierra. En el año 2000 no debía de ser bisiesto. Es la razón por la cual la primavera comienza un 20 de marzo, no un 21. Debió de haber comenzado el 21 de marzo. ¿Por qué comienza el 20? Bueno, porque unos programadores del año 2000 se equivocaron, no consideraron que cada 2000 años había que quitarle un día al calendario y lo pusieron bisiesto. Eso hizo que el calendario se adelantara o se atrasara más bien. Entonces, ese año que no debía de ser bisiesto, el año 2000, no se llevaron de las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Astronomía y vino el problema. En el año de 1982, yo había visto esas recomendaciones de la Sociedad Internacional de Astronomía con su sede en Holanda y había hecho una aplicación para computadoras donde yo consideraba el año 2000 bisiesto. El año 2000, perdón, no bisiesto. Y así el calendario se iba a poder seguir ejecutando sin ningún inconveniente. Pero los programadores, luego que hicieron esas aplicaciones de tarjetas de crédito, ya no se podía echar hacia atrás. Entonces, lo que se hizo fue que se siguió así y ahora la primavera comienza, en vez de un 21 de marzo, comienza un 20 de marzo. Con la entrada de la primavera el 21 de marzo, estamos celebrando la entrada de los 74 años de la era de Acuario. Ya estamos en su segundo grado, ya que el movimiento de la Tierra de precesión equinoccial, que es un movimiento del eje en forma circular, dura 72 años por grado. Y eso se relaciona con los 72 latidos del corazón en promedio en un minuto. Así que existe también una relación entre el macrocosmos y el microcosmos. La nueva era comenzó en 1948 y a partir de ese momento estamos en su segundo grado. Después de 74 años, después de 72 años, entra el segundo grado. Y después de 74 años, que es los de ahora, sigue avanzando la nueva era, que es una era del saber, de la tecnología, de la ciencia en el sentido ilimitado del saber, del trabajo vertiginoso y colectivo, que es algo que se está acentuando con esta pandemia, como hemos visto. La pandemia aceleró el trabajo colectivo, que es el trabajo de la nueva era. La libertad de independencia, combatir la corrupción, la era del saber y de las investigaciones verdaderas, ciencias multidisciplinarias, navegación aérea y espacial, acercamientos a gran escala y, por supuesto, la paz. En el año 2021, este año que está transcurriendo, en la República Dominicana se va a ver, especialmente en mayo y en junio, una serie de acontecimientos que van a tener que ver con la ciencia, con la tecnología de la comunicación, con las matemáticas y con el cambio de estructuras. Las empresas que no inviertan el 10% en tecnología desaparecerán, como dice el siguiente video de Forbes. Sexto, las empresas que no inviertan al menos 10% en tecnología desaparecerán. La automatización en computadoras y electrónica en el año 2021 será máxima. Y Plutón en el año 2023 entra en el signo de Acuario. Esto es cosmobiología, esto no es astrología. Se acentuará los cambios de lucha contra la corrupción. Neptuno se aleja de Plutón en el año
2032. Su máxima cercanía ocurrirá el 29 de febrero del año 2032. Implica el fin del narcogobierno. Así que los nuevos gobiernos, como por ejemplo este gobierno nuevo de República Dominicana, tienen que prepararse porque en el año 2023 va a haber una escalada a nivel mundial en contra de la corrupción y a favor de la ciencia.